de ese material uniformemente, o sea, el material responde a los esfuerzos externos en forma uniforme y en forma continua. En el suelo, la respuesta del suelo al tener distintas fases de distintos materiales, digamos así, o de distintos componentes, funciona diferente. El suelo, básicamente, tiene tres fases. Una fase sólida, que son las partículas sólidas del suelo, que tienen peso y tienen volumen. Una fase líquida, que es el agua, que tiene peso y tiene volumen, y una fase de vacío, que está ocupada con aire, que tiene volumen pero no tiene peso. ¿Cierto? Entonces vemos que hay tres fases que cada una a su vez tiene una característica diferente. La fase sólida tiene volumen y peso, la líquida tiene volumen y peso, y el vacío tiene volumen pero no tiene peso. Entonces les voy a hacer una analogía para que ustedes entiendan. Lo vamos a hacer algo brutal como para que se entienda. Si yo tengo un recipiente y pongo una piedra en el recipiente, y supongamos que yo en el punto de contacto de esta piedra tengo una pequeña balanza, ¿cierto? Que solamente puede medir el peso que esa piedra produce sobre el terreno. Digamos que esta piedra pesa 2 kilogramos. Entonces esa balanza que yo tengo en el fondo del recipiente me acusa una presión de 2 kilogramos. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien. Entonces, si yo tengo una parte sólida, yo acá hago de cuenta que esto es un suelo en el cual no tiene agua, que puede ser un suelo seco, o sea que hay una masa que yo la voy a hacer concentrada en un solo elemento, que puede ser una piedra, una roca, y aire. El suelo, porque dijimos que el suelo, esas tres fases pueden estar, siempre hay una fase que está, que es el suelo. Las otras dos fases pueden no estar, o sea, puede estar el suelo solo, o sea, aire siempre hay, pero puede no haber agua, ¿cierto? O puede haber agua y puede no haber aire. O sea, si esto está lleno de aire, no hay agua, y si está lleno de agua, no hay aire. O puede estar mitad de agua y mitad de aire, o sea que podría haber una fase, dos fases o tres fases en este volumen. ¿Se entiende hasta ahí? Si yo tengo solamente el peso de la masa de los sólidos sobre un punto que apoya, y yo tengo una pequeña balanza acá, esa balanza me acusa el peso total del suelo. Si yo ahora esto lo lleno de agua, ¿qué pasa con esa balanza? No, la balanza mide solamente el punto de apoyo de la piedra esa, digamos así. Solamente está midiendo el peso de esa piedra. ¿Qué pasa si yo lleno de agua? Y tendría que acusar el peso del suelo más el peso del agua. Y se va a ver un ajuste. ¿Cómo se llama eso? Lo vieron en segundo grado de la primaria. El principio de Arquímedes. El peso del sólido se ve afectado por el empuje hidrostático del agua, que es igual al volumen del elemento macizo, ¿cierto? El elemento sólido. O sea que la balanza que acusaba 2 kilos, ahora acusa 1 kilo 200. ¿Se entiende? Porque parte del peso de ese elemento está recibiendo un empuje hidrostático, entonces el elemento suelo descarga menos carga sobre esa balanza. Ahora, sobre el fondo, sobre todo el fondo completo, sí, ahora sí tenemos el peso de los sólidos más el peso del agua, ¿se entiende? Pero solamente en el peso de los sólidos, donde el sólido aplica el contacto, se produce una disminución del esfuerzo. Esto básicamente lo que les estoy diciendo es lo que se denomina el principio de los esfuerzos efectivos, que es el eje central de la geotecnia. Todos los errores que se cometan de acá en adelante van a tener que ver con esto. Acuérdense lo que les digo. Todos los errores que cometan en un examen, en un parcial, tienen que ver con esto, con la interpretación del principio de esfuerzo efectivo, porque justamente es lo que diferencia a un suelo que esté compuesto por distintas fases de un sólido que es una sola fase.
Entonces, viéndolo, ahora lo vamos a hacer suponiendo que ya no es una sola masa, una sola piedra, sino que es un conjunto de granos de suelo, que puede ser arena, pueden ser grava, pueden ser limo, cualquier tipo de suelo responde a ese mismo criterio. Fíjense en la figura de arriba, vamos a hacer el análisis de una masa de suelo, que sería esa columna, ese rectángulo que es una columna de suelo, que tiene una profundidad Z. Ese suelo está totalmente saturado, o sea, tiene agua hasta la superficie, hasta el nivel freático. Fíjense lo que dice ahí arriba. El nivel freático significa el nivel de agua libre que hay en un suelo. Normalmente el nivel freático tiene que ver con una cuestión geológica mucho más extensiva que lo que es geotécnico, ¿cierto? Recordemos, volvamos a la clase inicial. La geotecnia estudia los suelos en superficie, ¿cierto? Lo que está por encima lo obtenido de la degradación de la corteza terrestre. Normalmente la geotecnia tiene un alcance de 20, 30, 40 metros de profundidad y a partir de ahí interviene la geología. Entonces, el nivel freático depende normalmente de una cuestión más geológica que geotécnica. En Mendoza, para que ustedes tengan una idea, nosotros acá donde estamos parados, el nivel de agua está a 150 metros de profundidad. O sea, para encontrar agua tenemos que irnos a 150 metros de profundidad. Ahora, si nos corremos 15 kilómetros hacia el este, ¿conocen Corralitos? La zona de Corralitos. Bueno, ahí el agua la tienen a 50 centímetros de profundidad. O sea, la napa está prácticamente en esa situación. O sea, y en algunos lugares la napa aflora superficialmente. O sea, el agua sale de la superficie. Y tienen que hacer lo que se denominan sangrías, tienen que hacer zanjas en los campos para que el agua se vaya, porque el agua está permanentemente saliendo del suelo hacia arriba. Eso es lo que se denomina una napa freática libre superficial. Este sería el caso que estamos estudiando ahora. No es un caso común, pero sí es un caso existente y lo vamos a usar para entender el fenómeno. Si nosotros tenemos un nivel, en el nivel del terreno coincide con el nivel freático, significa que tenemos un cilindro o una figura prismática completamente llena de suelo y completamente llena de agua, ¿cierto? O sea, tiene suelo, una parte de suelo y una parte de agua. No hay aire, no hay vacío, en una palabra. Que sería la situación esta. Llenamos el recipiente con suelo y agua. Nada más que ahora, en lugar de tenerlo en una sola masa compacta, lo tenemos distribuido en millones de partículas, ¿cierto? Y vamos a estudiar cuál es la presión que ejerce ese suelo a una profundidad Z. Entonces, que está definida por ese plano XX que tiene un área A. Si nosotros hacemos el análisis del peso de la columna de suelo, el peso de esa columna de suelo va a ser la suma del WS, que sería el peso de los sólidos, más el W del WW, que es water, el peso del agua, ¿cierto? La suma de esos pesos es el peso a la profundidad Z. Lo que se denomina el peso efectivo, que es lo que vimos acá, el peso efectivo, es el peso de los sólidos menos el empuje hidrostático. O sea, el peso efectivo que se manifiesta a la profundidad Z es el peso de los sólidos y se le denomina efectivo con el apóstrofe antes de la, o a la derecha de la sigla, ¿cierto? El apóstrofe W'(S) significa efectivo. Cuando ustedes vean el prima, significa efectivo. Entonces, el peso de los sólidos es el peso del suelo menos el empuje hidrostático. El peso efectivo que ejerce las partículas en el fondo de ese plano XX. Y el peso del agua, de ahí despejamos que el peso de los sólidos es el peso efectivo más la presión hidrostática, ¿cierto? Invertimos la ecuación. Por lo tanto, el peso total, reemplazamos arriba el peso de los sólidos en la primera ecuación, es el peso específico el peso efectivo de los sólidos más el empuje hidrostático más el peso del agua. Y por el principio de Arquímedes, la presión, el empuje hidrostático es la densidad del agua por G por el volumen del agua. Profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. El área de contacto, el plano XX sería el punto de contacto en el... No, cilindro. es todo el área. Ajá.
Ajá. Porque ahora esto no es una sola partícula, que son Ah. miles de partículas, entonces está distribuido en todo el área. Bien. Pero aún así, cada partícula individual, si nosotros esto podríamos decir que esto es un acercamiento microscópico de una fracción de ese fondo, ¿cierto? Esto es una partícula que ahora tiene 1 milímetro de diámetro, pero está ejerciendo un punto de apoyo sobre esa superficie. Ahora esa superficie no es un recipiente, acá abajo sigue habiendo suelo. Entonces esta partícula está apoyando sobre otra partícula que está acá abajo, ya no hay una balanza, hay otra partícula que lo mismo está recibiendo, está haciendo el efecto de balanza. O sea, yo quiero saber cuánto reciben las partículas que están por debajo de ese plano XX o en el mismo plano. O sea, que yo hago de cuenta que acá tengo otra partícula que yo quiero saber qué empuje recibe esta partícula que está acá abajo de esta partícula que está acá arriba. Fíjense, lo que yo hago en esa ecuación es determinar cuánto vale el empuje hidrostático que roda el agua. ¿Por qué? Por el volumen de los sólidos, por el principio de Arquímedes, y el peso del agua, que es rho del agua, por G, por el volumen del agua. Profe, ¿lo puedo hacer un poco más grande? Sí. Ahí se ve. Sí, un poco mejor. Entonces reemplazo en la fórmula de arriba, en esta fórmula, reemplazo estos valores. Y me queda que el peso total es el peso efectivo más presión, empuje hidrostático, rho del agua por G, y ahí saco factor común del volumen de los sólidos más el volumen del agua, porque tengo rho del agua y G, factor común en el empuje hidrostático y en el peso del agua, rho del agua por G. Entonces saco factor común de volumen del sólido más volumen del agua, y nos queda esta presión. Y volumen de los sólidos más el volumen del agua es el volumen total, porque está todo ocupado, no tenemos vacío. Entonces nos queda que el peso total es igual al peso efectivo más rho del agua por G por B. Como el volumen es igual al área por la altura, independientemente de la forma que tenga, cilíndrica, prismática o rectangular, lo que hacemos es reemplazar el volumen por A por Z y dividimos todo por A, y nos queda que el peso sobre el área es igual al peso efectivo sobre el área más rho del agua por G por Z. Rho del agua por G por Z lo denominamos presión intersticial o presión de poros. ¿Qué pasó? El peso total sobre el área es la tensión total, y el peso efectivo sobre el área es la presión efectiva. Entonces, la ecuación queda sigma, el peso total, es igual a sigma prima más mu. O sea, esto lo sacamos de W sobre A igual a W prima sobre A más esto que está acá es lo que se denomina el principio de esfuerzo efectivo, y es tan simple que por ahí lo toman muy a la ligera, y es justamente lo que nos permite interpretar todo el funcionamiento del suelo de acá en adelante. Eso es lo que se denomina principio de esfuerzo efectivo. Básicamente, ¿qué dice? Que a una cierta posición, la presión total es igual a la presión efectiva más la presión intersticial, o sea, la presión hidrostática. ¿Se entiende? Que significa que las partículas que están desde este nivel para abajo reciben esa presión. A mí me interesa normalmente, y yo se lo voy anticipando, le voy a hacer un spoiler, a mí me interesa normalmente la presión efectiva, o sea, el sigma prima. Entonces es igual a la presión total menos la presión intersticial. ¿Por qué me interesa la presión efectiva? Porque
las características mecánicas del suelo dependen del contacto entre las partículas. El agua no tiene resistencia al corte, entonces no me sirve como elemento resistente, porque además un suelo, el agua es ¿cuándo resiste el agua? ¿Cuándo tiene capacidad de resistir esfuerzos el agua? Presión. Cuando está confinada. Solamente cuando lo tengo confinada sin escape, el agua es capaz de resistir altas presiones. Pero normalmente el suelo no es capaz de confinar el agua. Si yo, en esa situación que vimos, en un suelo con agua, yo le aplico un esfuerzo, el agua se escapa, ¿cierto? Y contra más permeable es el suelo, más rápido se escapa el agua. O sea, en la mayoría de los suelos se escapa en forma prácticamente instantánea. O sea que yo cuando le aplico un esfuerzo al suelo, el único elemento de toda esa estructura que es capaz de resistir esfuerzos externos es las partículas del suelo. Y lo hacen solamente a través de su contacto. Su contacto puede ser por compresión, partícula con partícula, o por fricción de las partículas entre sí, ¿cierto? Y obviamente que el efecto de compresión normalmente produce un reacomodamiento, o sea que siempre termina en un efecto friccionante entre las partículas. Entonces, por eso es tan importante definir siempre cuál es la presión efectiva, porque como lo dice el término, es la presión que efectivamente existe entre las partículas. Y ustedes conocen el principio de fricción, ¿cierto? La fricción, ¿de qué depende? El coeficiente, cuando yo quiero analizar la fricción entre dos cuerpos, ¿de qué depende la fricción? De la superficie, del tipo de superficie y de la carga axial perpendicular al movimiento. O sea, yo tengo dos cuerpos, contra más presión se ejercen entre esos dos cuerpos, mayores es las fricciones que existen entre los dos. Entonces, para definir la capacidad resistente del suelo, yo necesito conocer siempre la presión efectiva para poder definir la fuerza que existe entre las partículas. ¿No se prende? No, voy a ir a buscar el control y seguimos con el proyecto. Bueno, bueno, a partir de esto, sí, ahora necesito para que vean un gráfico. A partir de esto, lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar lo que tiene que ver con la dinámica del agua en el suelo. Les voy anticipando un poco lo que vamos a ver ahora. Esto lo tienen bastante claro en el libro. No es mucho que estudiar. O sea, acá lo que tienen que... O sea, este desarrollo que vieron es un desarrollo básicamente algebraico, no tiene ninguna ciencia oculta. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto del principio de esfuerzo efectivo, cómo funciona la transmisión de los esfuerzos en el suelo. Hay situaciones en que el suelo, eso lo vamos a ver más adelante, por eso no me quiero anticipar mucho, hay situaciones en el que el suelo, en el que el agua contenida en el suelo, también aporta resistencia al suelo. Porque, ¿en qué caso? Cuando el agua tiene dificultades para escapar. Ustedes me preguntarán, ¿sí, es muy común eso? Sí, más común de lo que ustedes se imaginan. Hay muchas situaciones en las que el agua tiene dificultades para escapar del suelo. Entonces yo cuando comprimo el suelo y el agua no puede escapar, el agua también participa en la resistencia. No digo no puede escapar, escapa muy lentamente. Entonces, mientras está resistiendo y no puede escapar, es capaz de aportar resistencia al suelo. O sea, además de las partículas, el agua también aporta una resistencia al suelo. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que se denomina el fenómeno de consolidación. Pero todo tiene que ver, todo termina en esto. Esta formulita tan simple que ven acá está involucrada en todo lo que viene de ahora en adelante en la materia, porque todos los procesos mecánicos del suelo dependen de este principio. Lo que vamos a ver a continuación es qué pasa cuando el agua, y de acá no hay más, ojo, es esto. El principio de esfuerzo efectivo es esto y no hay más nada. Sí. ¿En qué caso nos serviría, digamos, esa presión extra que puede aportar el agua? No es que les sirva, sino que ustedes lo tienen que conocer, porque justamente cuando ustedes tienen una situación les doy un ejemplo, los suelos arcillosos son muy impermeables. ¿Qué significa? Que ofrecen una gran resistencia al paso del agua. Entonces, eso trae como consecuencia de que si ustedes comprimen un suelo impermeable, un suelo arcilloso, por supuesto que tiene que ver con el tipo de suelo y todo, si ustedes lo comprimen,
el agua no puede escapar inmediatamente. Entonces, cuando ustedes realizan un esfuerzo, parte de ese esfuerzo lo resiste el suelo y parte de ese esfuerzo lo resiste el agua. ¿Qué es esto? O sea, ustedes aplican un esfuerzo externo, este es el esfuerzo externo. Parte del esfuerzo lo resiste el suelo, la presión efectiva entre las partículas, y parte del esfuerzo lo absorbe el agua. Entonces, fíjate, la pregunta que vos haces está en esta ecuación, que es la misma que esta invertida, ¿cierto? Pero a eso es lo que la capacidad resistente del suelo se estudia de esta forma. Esto representa las cargas externas, esto representa una zapata, las cargas que aporta el edificio. Y esto es la resistencia interna del suelo. O sea, acá se encuentra el equilibrio entre las fuerzas exteriores y las fuerzas interiores resistentes. Como cuando ustedes estudian el hormigón, dicen, yo le aplico a una columna una carga externa y analizo cómo se distribuye la tensión en el hormigón. Ustedes hacen algo parecido a esto. Hagan de cuenta que esto es la carga externa, esto es el acero y esto es el hormigón. Cuando ustedes aplican una carga externa, parte de esa carga va al acero y parte de la carga va al hormigón en una columna. ¿No es así? Bueno, en el suelo, parte de la carga va a las partículas y parte de la carga va al agua. Pero en este caso el agua sería variable porque podría no estar, ¿no? Podría no estar, exactamente. Porque el suelo podría estar seco. Si yo tengo un suelo seco, esto vale 0 y automáticamente este es igual a este. Entonces, las cargas internas del suelo son exactamente iguales a las cargas externas. O sea, las presiones exteriores se distribuyen uniformemente con las presiones internas del suelo. Es el 90 y pico por ciento de los casos, pero hay muchos casos, y que lamentablemente los tenemos que estudiar porque son casos que existen realmente. La presión se distribuye entre los dos elementos, entre el suelo y el agua. Y contra más fino el suelo, más notable es ese fenómeno, ¿cierto? Es más, hay suelos que ya van a ver, de acá en adelante, esto lo van a tener que, en toda los prácticos van a tener que ver cómo se produce ese fenómeno. ¿Cuál era el archivo que estabas viendo? Darcy se llama. Borramos acá. O sea, a lo que voy, de este tema de principio de esfuerzo efectivo no hay más que decir, pero hay mucho que entender. O sea, yo no tengo más nada que decirles, digamos. Si ustedes quieren preguntar algo o les queda algo, es el momento. De todos modos, como les digo, esto lo vamos a seguir viendo de acá hasta el final de año. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando el agua ya no está estáticamente en el suelo, sino que el agua empieza a desplazarse en el suelo. El suelo, al tener una fase sólida y una fase vacío, digamos, porque las partículas dejan oquedades entre sí, eso le da la posibilidad al agua de circular dentro de la masa de suelo, ¿cierto? Eso fue estudiado por Darcy a través de experimentos de laboratorio, que lo que hacía es poner en un recipiente, en un cilindro, con un fondo y una tapa de piedras porosas, o sea, piedras tipo piedra pómex, una piedra que deja pasar el agua pero no deja pasar las partículas. Colocaba una muestra de suelo en un recipiente cilíndrico, hermético por supuesto, contenido entre dos piedras porosas, y le hacía circular. El experimento consiste en hacerle circular agua a la masa de suelo, a la muestra de suelo, para ver cómo es el fenómeno. Obviamente que uno, si hace una interpretación conceptual, interpreta que cualquier interferencia que ustedes encuentren en una conducción, supongamos que esto es una cañería, ¿cierto? ¿Funciona el agua, circula igual en una cañería que está vacía que en una cañería que está llena de suelo? No. ¿Qué significa? Que el suelo, si yo a una cañería de agua, de cloaca, la lleno de suelo, el suelo me ofrece una resistencia, porque el agua
las moléculas de agua ya no van en trayectoria laminar lineal, sino que cada vez que van chocando contra una partícula se tienen que ir desviando, entonces todo ese mecanismo de impacto y desviación molecular genera una pérdida de energía, ¿cierto? Todas las partículas de suelo le generan una desviación de trayectoria a las partículas de agua, por lo tanto se produce una disminución de la energía cinética de las partículas y por lo tanto una pérdida de carga mucho más importante que si el suelo no estuviera. Entonces, eso, Darcy lo que hace en definitiva es hacer una conducción e interferirla con suelo para ver qué pasa cuando el agua circula por el suelo. Entonces, le aclaro que esto no es un análisis, sino que es una ley, o sea, que es un experimento por el cual se llega a una fórmula. ¿Qué es lo que hace? Coloca una muestra de suelo y le coloca un recipiente a carga constante, o sea que acá hay aporte de agua permanente que se mantiene en nivel constante, estas rayitas significan nivel constante, y una descarga, el agua circula de arriba hacia abajo y descarga por este otro recipiente que es a nivel constante también. Acá hay una descarga permanente, o sea que esto está permanentemente en este nivel y esto está permanentemente en este nivel. La diferencia entre estos dos niveles le vamos a denominar delta H. Está puesta allá, pero háganse cuenta que también está puesta acá, ¿cierto? Para que se vea más gráfico. Si yo tengo en este punto, yo coloco en la piedra superior, coloco un piezómetro. ¿Saben lo que es un piezómetro? Es una cañería transparente para que yo pueda observar el nivel del agua, ¿cierto? Si yo en este punto coloco un piezómetro por vasos comunicantes, la altura del agua va a estar igual que acá, ¿cierto? Y si yo en este punto coloco un piezómetro, como la presión atmosférica está ejerciendo su esfuerzo sobre este nivel, si yo coloco un piezómetro en este punto, por vasos comunicantes con este recipiente me va a llegar a esta altura. ¿Qué significa? Que si yo en la entrada de la muestra tengo una altura piezométrica y a la salida de la muestra tengo otra altura piezométrica, significa que la muestra me ha producido una pérdida de carga igual a esa altura piezométrica, ¿cierto? Ahí me podrían llegar a decir, bueno, pero si yo levanto este recipiente, se me levanta aquella altura piezométrica y voy a tener mayor altura piezométrica con la misma carga. Bueno, eso lo vamos a ver, justamente eso es lo que hace Darcy. Hace un experimento variando las alturas piezométricas y observa que cuando va variando las alturas piezométricas aumenta el caudal. Por supuesto, si yo voy aumentando la altura piezométrica y acá puedo poner un caudalímetro mirando la salida, teniendo en cuenta que esto es a nivel constante, o sea que yo tengo mayor caudal de aporte que de recolección. Si yo pusiera acá un caudalímetro, podría observar que a medida que voy levantando el recipiente superior, voy obteniendo mayor caudal, ¿cierto? O sea que hay una relación entre la caída de potencial y el caudal. Eso es lo que observa Darcy. En realidad, si ustedes ven esto, en realidad esto es todo indicativo, eso véanlo después en el libro, él solamente les está diciendo qué presiones hay en cada punto del circuito, digamos así, donde le está midiendo todas las presiones, pero a los fines informativos nada más. O sea, lo que interesa es que Darcy llega, analizando el suelo, a una expresión de caudal, que es lo que les estoy diciendo yo, que es proporcional al área, a la altura piezométrica e inversamente proporcional a la longitud de la muestra de suelo.